Bueno, muy buenas tardes. Un saludo cordial a todos, o muy buenos días o muy buenas noches. Vamos a continuar con la parte de la unidad número 2. Hemos dado unos antecedentes, un preámbulo correspondiente a lo que se ha visto dentro de la unidad número 2 y fortaleciendo un poco más el uso mismo de las tablas de distribución correspondiente. Bueno, vamos a ver las distribuciones de la diferencia de medias muestrales de dos poblaciones normales independientes. Características principales son que las variables aleatorias, tanto x y y, justamente tienden y se aproximan a una distribución normal con parámetro poblacional, ¿no? En el grupo se podría decir x y con desviación estándar del grupo correspondiente, ¿no? De ese parámetro mismo de la población determinada. Para otro punto es también para la variable aleatoria y, que tiende o se aproxima a una distribución normal con parámetro mu del grupo y con respecto, es decir, la media con respecto a la desviación estándar en el mismo grupo. Es decir, dos grupos independientes. Entonces consideramos en este caso los tamaños correspondientes tanto n sub x como n sub y, los tamaños muestrales en este caso tanto de x como de y, del grupo x y del grupo y. Ahí se tiene justamente el conjunto de datos correspondientes que podemos identificar en el primer grupo, el estadístico promedio muestral y su varianza. En el segundo grupo de la misma forma, el estadístico promedio muestral y la varianza correspondiente de ese conjunto de datos. Recuerde que tanto x barra como y barra es justamente 1 sobre n sub x, que es el tamaño de la muestra correspondiente, multiplicado por la sumatoria de todos los valores x sub y, ¿no? Que tienden desde el límite inferior de 1 hasta el dato x correspondiente. Y la varianza correspondiente es 1 sobre n menos 1 en realidad, ¿no? El tamaño de la muestra, multiplicado por la sumatoria de la diferencia, ¿no es cierto?, de las diferencias elevadas al cuadrado del conjunto de datos x sub i menos el promedio correspondiente, ¿no? De cada uno de los valores restamos el promedio para calcular las varianzas. De la misma forma en el grupo, en este caso, de grupo y. Entonces, para la distribución de la diferencia de medias hay tres casos fundamentales. Caso número 1, inciso A, las varianzas poblacionales que sean conocidas, ¿no? Bien importante. En el caso B, que las varianzas poblacionales sean desconocidas, pero en este caso sean iguales. Y por último, las varianzas poblacionales sean desconocidas, distintas o no, con justamente datos muestrales mayores estrictos a 30. Entonces tenemos estos tres casos para la diferencia de medias. Vamos justamente para el caso número 1, el inciso A, va para varianzas, en este caso poblaciones, ¿no? De varianzas poblacionales conocidas. La variable aleatoria sería x barra menos y barra, esta diferencia que tiene una distribución normal, que en justamente la función de distribución normal con la diferencia de parámetros poblacionales de ambos grupos, y que justamente se tiene, ¿no?, ahí la raíz cuadrada de la sumatoria, en este caso la suma de dos fracciones con respecto a sus muestras, del tamaño de muestras con respecto a sus varianzas. Por lo tanto, la variable z estandarizada o parametrizada será la diferencia, justamente la diferencia de los estadísticos menos la diferencia de los parámetros correspondientes sobre, en este caso, la raíz cuadrada de la sumatoria de varianzas sobre el tamaño de muestra en fracción sumada, que se aproxima a una distribución normal, ¿no?, de parámetro 0 y justamente mu, que corresponde a ser 1, en este caso la desviación estándar. Para el caso B, cuando son poblaciones, justamente varianzas poblacionales desconocidas, pero pueden ser el caso de que los parámetros, tanto en este caso la varianza del grupo, en este caso del primer grupo, sea justamente igual al segundo grupo. Para esta situación utilizamos el estadístico T, ¿no? El estadístico T, que se define justamente también de la misma estructura, pero aquí hay un pequeño detalle, que se multiplica por S sub P, ¿no? Y aquí no se toman en cuenta como la anterior las varianzas, sino es 1 sobre el tamaño de la muestra del primer grupo más 1 sobre el tamaño de la muestra del segundo grupo. S sub P justamente es aquella fracción de producto de varianzas menos tamaños muestrales dividido entre los grados de libertad que justamente
Es como decir n1 más n sub 2 menos 2. Si tiene dos muestras, se resta menos 2, dijimos, ¿no? En el anterior video correspondiente. Entonces este es el elemento correspondiente, varianza, obteniendo justamente la raíz, sacando la raíz cuadrada, obtenemos justamente S sub B, el dato correspondiente para determinar el estadístico T. Entonces tiene una distribución obviamente T de Student, ¿no? Con n sub x más n sub y, ¿no? La sumatoria de los dos tamaños muestrales menos 2 grados de libertad, ¿no? Que tiene justamente al valor crítico T de Student, ¿no? Según a los grados de libertad correspondientes a la distribución. En el tercer caso, que las varianzas poblacionales sean desconocidas, distintas o no, con tamaños muestrales, pero que sean ya en este caso mayores estrictos a 30, ¿no? Obviamente si son mayores utilizamos estadístico Z, y Z se lo define como en el caso del inciso A, pero en este caso la única diferencia corresponde justamente a tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Que justamente el Z es igual a la diferencia de estadísticos muestrales menos la diferencia de parámetros poblacionales sobre la raíz cuadrada de la varianza sobre el tamaño de la primera muestra más la varianza del segundo grupo sobre su tamaño de muestra, que tienden, se aproximan, se parametrizan justamente a una distribución normal de parámetros 0, es decir, media igual a 0 y desviación típica estándar igual a 1. Ejemplo, vamos con el ejemplo de diferencia, en este caso de medias, para varianzas poblacionales pero que sean conocidas en realidad, ¿no? Los niveles supóngase que los niveles de radiación latente en regiones A y B se distinguen distribuciones normales e independientes, muy importante que sean grupos independientes, ¿no? Las medias son 0.48, 0.46, 63 con varianza 0.2 y 0.01, ¿no? REM por año, ¿no? Respectivamente. Entonces se realiza 25 mediciones en la región A, ¿no? Y 100 en la región B. Obtener la probabilidad de la media de la muestra A sea máximo 0.2 REM superior a la media de la muestra B. Entonces, lo primero para determinar es identificar los datos. Definimos X, la variable aleatoria, nivel de radiación latente en la región A, y Y, que sea justamente la variable aleatoria, el nivel de radiación latente en este caso en la región B. X, tanto Y tienden a una distribución normal, ¿no? Ahí se tiene 0.48 es la media. Si esta es la varianza, su raíz cuadrada es obviamente la desviación típica estándar, raíz cuadrada de 0.2, ¿no? Su tamaño de muestra es igual a 25. Para esta otra variable tiende a una distribución normal de 0.4663 como media y con una varianza de 0.01, raíz cuadrada de 0.01, ¿no? Ahí está, que es la desviación típica estándar, y el tamaño de muestra justamente igual a 100. Entonces, ¿qué es lo que se quiere obtener? La probabilidad de que la media de la muestra A sea máximo, ¿no? 0.2 superior a la media de la muestra en el grupo B, en la región B. Entonces, no olvidemos que si está trabajando con datos de parametrización Z estándar, estamos en el inciso A, ¿no es cierto? Se conocen justamente algunos datos y vamos a atender justamente a la parametrización Z estandarizada de promedio igual a 0, de desviación, en este caso la desviación estándar igual a 1, que es la fórmula correspondiente. ¿Cómo se lo realiza? La media de la muestra A es máxima 0.2 REM superior a la media de la muestra en la región B. ¿Qué significa eso? En simbología, que el promedio de estimación, es decir, el promedio muestral es menor o igual al promedio muestral del grupo B más 0.2 en este caso, ¿no? Entonces lo que se quiere calcular es la probabilidad de que esta desigualdad sea justamente, ¿no? ¿Cuál sería el dato correspondiente próximo de probabilidad correspondiente? Entonces calcular justamente esa probabilidad. Esta desigualdad equivale, miren cómo está sumando Y, puede pasar a restar, y como pueden observar, tenemos esa diferencia de promedio de los estadísticos en realidad, ¿no? Que sea menor o igual a 0.2. ¿Eso a qué equivale? Es decir, calcular esta probabilidad equivale a esto, y esto equivale a cuánto. Y vamos a ir parametrizando, realizando operaciones. En primera instancia voy a restar a esta desigualdad menos 0, menos la diferencia, ¿no? Ahí está, menos la diferencia a la desigualdad, ¿sí? Por propiedades, ¿no? Si alguien recuerda muy bien,
de propiedades de desigualdad que probablemente lo hayan visto eh, en cursos inferiores, ¿no es cierto? Como por ejemplo si yo menciono que A es menor estricto a B y B es menor estricto a C, ¿qué ocurre? ¿Qué implica? Si yo, por ejemplo, quiero sumar o restar cierto dato, lo puedo lograr, ¿no? En este caso, ¿qué tal si resto menos D? ¿Sí? Si voy a restar el valor de dato menos D, entonces ahí tenemos, ¿no? Se mantiene, ¿no? La desigualdad. A menos D, ahí está, es menor estricto a B menos, ahí está, B menos D. Y esta es menor a C menos D. ¿Sí? Ahí está, ¿no? La desigualdad no cambia en realidad. Entonces aquí más o menos la idea lógica es en ese sentido, ¿no? Yo estoy restando, imagínense que el valor de es este que está con paréntesis, ¿no? Esa diferencia de parámetros, ¿no? Esa diferencia de parámetros. A esta desigualdad, ¿no? Imagínense, miren, es bien sencilla en realidad, ¿no? No es como esta, ¿no? La más sencilla es la que se está denotando en ese instante, es decir, A, si A es menor estricto a B, ¿qué ocurre? Entonces si yo voy a hacer esta implicación, justamente estoy restando, ¿no? A menos, en este caso, menos D, ¿no? Sí, imagínense que D es justamente esa diferencia de parámetros, ¿no? Poblacionales. B menos D. Ahí está. ¿Sí? Es decir, no cambia la desigualdad. Es lo que se está realizando, ¿no? Estoy restando y luego voy a hacer la división, ¿no? Es decir, ¿qué significa eso? Que si yo tengo, por ejemplo, A menor estricto a B, y si yo quiero multiplicar o dividir, ¿no? El inverso multiplicativo se lo conoce de esa forma, supongamos que yo quiero dividir entre 1 sobre D, ¿no es cierto? Ahí está, es el inverso multiplicativo del valor dato real D. Entonces se tiene ahí, por ejemplo, A sobre D, ¿no? Ahí está, sigue siendo menor estricto a B sobre D. Ojo, ojo, muy importante, que cuando se puede revisar esta propiedad, siempre y cuando este dato que está en el, o bien esta parte superior es el numerador y denominador, siendo aquí bien importante de diferente de cero, ¿no? Distinto de cero. Bien importante eso, ¿no? Que no sea cero, ¿no? Porque divisiones entre cero no existe, ¿no? Tendríamos una indeterminada. Entonces nosotros suponemos justamente, y obviamente la raíz cuadrada, no olvidemos que la función de la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, toma en cuenta valores numéricos, ¿no?, que son justamente mayores o iguales, ¿no? No olvidemos que esa función misma, la raíz cuadrada de una determinada función f, siempre es mayor o igual a cero, ¿no? Pero en este caso, ¿qué significa? Sí, solamente sí. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando la raíz cuadrada o bien de la determinada función f, supóngase, es mayor a 0 o punto y coma, ¿no?, que la raíz cuadrada de la función f sea igual a 0, ¿no? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la función sea una constante. En realidad la función constante f igual a 0, ¿no? Raíz cuadrada de 0 es 0 en realidad, ¿no? Estamos tomando en cuenta para el caso siguiente, ¿no? Para este caso corresponde, y no necesariamente para el dato igual a 0. Entonces, raíz cuadrada de esta determinada función siempre tiene que ser mayor o estricto a 0, es el que estamos tomando en cuenta, ¿no? Supóngase que la raíz cuadrada de las fracciones, de suma de fracciones, corresponde a un valor dato positivo, no necesariamente 0, ¿no? Suponiendo, entonces lo que hago es justamente dividir a esta desigualdad, ¿no?, esta operación correspondiente. ¿Sí? Ahí ya tengo ya la desigualdad correspondiente. ¿Y para qué estoy realizando esto? Para la parametrización. Esta parametrización corresponde a la estructura misma de la variable z. ¿Sí? Esta es la estructura z. Menor o igual a cuánto. Ahora muy bien, aquí sustituimos datos, ¿no? Es bien importante. 0,2 menos 0,00137, ¿no? 137 en realidad, ¿no? Sustituyendo la diferencia de los parámetros correspondientes, obviamente tomando en cuenta los datos, ¿no? Es bien importante tomar en cuenta
estos datos, ¿no? 0.48 menos 0.4663, ¿no? Es decir, estamos restando esto. No olvidemos que este es el parámetro poblacional NX y este es el parámetro, es decir, la media, pues, en este caso poblacional de grupo Y. Estamos restando, esa diferencia es justamente menos 0.137, ¿no? Si ustedes realizan la operación sustituyendo datos, 0.48 menos 0.4663, esa diferencia va a ser un valor 0.0137. Ahí está su signo negativo, el negativo ahí está. La raíz cuadrada de cuánto. Ahora aquí, la varianza en el grupo X, ¿cuánto es? En el primer grupo su varianza, ahí está, ¿no? Correspondiente es 0,2, su desviación está en la raíz cuadrada, ¿no? 0,2. Y la varianza en el grupo Y es 0,01, ¿no? Sus varianzas correspondientes, ¿no? 0,02 dividido el tamaño de muestra correspondiente, ¿no? Su tamaño es 25 y en el otro es 100, ¿no? Haciendo las divisiones de estas fracciones, sustituyendo ya en realidad los datos aquí en este segundo miembro, no en el primero, porque el primero es z, en el segundo se obtiene, por ejemplo, en la primera fracción 0,008 más la segunda fracción, por ejemplo, sustituyendo datos, aquí va a ser 100, 0, etcétera, ¿no? Haciendo la división 0,001, sumamos los datos, sacamos la raíz cuadrada, hacemos la diferencia en el numerador, ¿no? Es decir, hacemos operaciones aritméticas aquí, ¿no? Aquí restamos, obviamente, aquí sacamos la raíz cuadrada, pero antes de sacar la raíz cuadrada, sumamos estos datos. Y ahí tenemos un dato de 2.07, ¿no? Z menor o igual a 2.07. Este dato es el que ubicamos, justamente, 2.07, su probabilidad. Uno equivalente es 1 menos la probabilidad para z mayor, en este caso estricto en realidad, ¿no? De 2.07, con esta propiedad o bien de manera directa. Ahora, ¿cuándo se utiliza esto? Para una tabla ya que ya se tiene de una cola. Hay otras tablas que tienen justamente de dos colas correspondientes. Entonces es muy importante ver con qué tipo de tabla se está trabajando, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, para z 2.07, ubiquemos esta en la tabla Z, ¿no? Z estándar, para valores positivos. Entonces voy a subir en la parte superior, en la primera tabla normal Z, valores positivos. Y si desean pueden ubicar, ¿no? 2 puntos, ¿no? Ahí se tiene el valor, el dato correspondiente, ¿sí? 2.07, ¿no? 2.07, 2.0, 01, 02, etcétera, 1, 1 punto tans, etcétera, y luego viene el 2, ¿no? 2, 2.1, 2.2, etcétera, ¿no? Los valores correspondientes. Entonces, aquí por ejemplo, en este caso, es bien importante tomar en cuenta que en la tabla, ¿no? En la tabla correspondiente, 2.07 corresponde en la probabilidad misma 0.0192. Ahora, ¿de dónde proviene este dato de probabilidad 0.0192? ¿no? 0.0192. Es bien importante tomar en cuenta si voy a ir trabajando con valores negativos o con valores positivos. En este caso, ¿sí? En el caso de 2.07, en realidad 2.0 con 7 unidades, 0.0, ¿no? Es decir, si, lo que está realizando es lo siguiente, ¿no? Hay que ubicarnos muy bien. El valor indica claramente 2.07. Eso aquí vale a cuánto? A 2, ¿no es cierto? Punto 0 más 0.00, perdón, 0.7. ¿Sí? A ver, muy bien. Si ustedes suman 2.0 más 0.07, eso es 2.07, ¿no? ¿Sí? Es bien importante esta parte para el uso de la tabla, para el cálculo mismo de la probabilidad que se está solicitando. Bien importante esto, ¿no? Este es el dato que se quiere determinar, ¿no? Este valor de aquí lo voy a pintar un poquito más de color, así con flecha, y esta otra también con flechita. Este define justamente 2.0. ¿Qué corresponde? Corresponde para nosotros en la tabla 2.1. Este 2
En realidad 2 o 2.0 es esta. Esta es la fila. Esta es la fila correspondiente, ¿no? Esta es la fila. ¿Y con cuántas? En este caso, decimales de 007 en realidad, ¿no? Es decir, este me identifica lo que es la fila, ¿no? La fila, ¿sí? Entonces aquí anotamos, esta me identifica la fila. Y este otro, la segunda parte, es la columna. La columna correspondiente, ¿no? Fila, columna. La fila 2.00, etcétera, aquí está. A ver, nuevamente. Se ha pintado en control Z. Entonces, tanto vamos terminando, ahí está, ¿no? Entonces, voy a ir pintando. Toda esta fila son los candidatos correspondientes, ¿no? Sí, ahí está. Ese es 2 o 2.0 en realidad, ¿no? 2, ¿sí? Ojo, 2.0 simplemente es 2 en realidad, ¿no? Fila. Y la columna 007. Entonces, vamos en la parte superior, miren, 0, 001, 002, 03, 04, 05, 06, 007, aquí está la columna, ¿no? Esta de aquí. Identificamos en esta columna y bajamos en esta columna, ¿no? Obviamente no voy a pintar todos, pero si bajamos en esta dirección de la columna, intersectando con la fila correspondiente, ahí obtenemos el dato identificado, ¿no? En este caso va a ser 098077. 098077 corresponde justamente a la probabilidad. Ahí está, ¿no? 09808 dice, ¿no? Aquí con 4 decimales. Lo único que ha cambiado aquí solamente es el redondeo, ¿no? 09807, aquí si 7 es mayor a 5, esto suma a ser 8. 09808 va a ser, ¿no? Si trabajamos simplemente con 4 y no con 5, ¿no? Eso depende. Hay otras tablas también que tienen simplemente con 4, ¿no? Por ejemplo, hay una que pasado más tablas indica, ¿no? Probabilidades para lo normal estándar, y ubicamos aquí justamente el valor Z 2.0, aquí está, como pueden observar. En esta sí se puede observar muy bien. Eso depende mucho cómo se utilicen. Ahí está, el 2.0 es en realidad el 2 nada más, ¿no? Ahí está, lo estoy pintando, ¿no? En esa fila, y aquí no tienen el 0, miren, punto y los decimales, ¿no? Con 4 decimales este trabaja, por ejemplo. Se sobreentiende que está el 0, antes del punto se sobreentiende que está el 0, ¿no? 0.00, 0.01, 0.02, etcétera, ¿no? Entonces yo quiero ubicar 0.007, es decir, .07 es esta. Ahí está, lo voy a pintar. Esta columna bajamos y en esta fila, ¿no? Ahí está. Y ahí tenemos justamente, ¿no? ¿Sí? La ubicación exacta, punto, y esta es esta de aquí. Lo que estoy simplemente pintando, esa es, ¿no? La probabilidad misma, ¿no? De esa diferencia. Es decir, esa diferencia de media se encuentra en esta probabilidad, 0.9808. ¿Sí? Y que se tiene ya identificado 0.9808 correspondiente, ¿no? Entonces pueden hacer de esa forma también utilizando esta otra tabla que dice más tablas, la que justamente se ha podido adjuntar también dentro de los contenidos, ¿no? En material de apoyo, más tablas, ¿no? Más tablas es justamente esa que identifica también, ¿no? Aquellos datos correspondientes. Entonces esa es la utilidad, ¿no? Entre fila, intersección, columna, determina probabilidad correspondiente. Entonces ahí, ¿qué es lo que estamos indicando? Que el 98%, .08 en realidad, ¿no? Casi el 98% aproximadamente se encuentra, ¿no? En esa diferencia de estadísticos, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpreta? Que la media de la muestra A es máxima, ¿no? Es máxima 0.2 a la media de la muestra B en un 98%, ¿no? Aproximadamente, ¿no? de la probabilidad, ¿no? Su probabilidad es de 0.9808, ¿no? La que se quería obtener. Ese es como un caso de ejemplo, ¿no? Es decir, el caso corresponde también ahora con intervalos de confianza, ¿no? Aquí solamente hemos determinado la probabilidad donde se ubica tal diferencia de estadísticos. Pero ¿qué pasa cuando se conocen? Lo que hemos mencionado, estamos justamente en el mismo, en el caso A, ¿no? El caso 1, cuando se conocen las varianzas poblacionales, ¿no? De dos grupos distintos, independientes. Entonces aquí está un teorema, el teorema número 4, que indica si x1 barra x2 barra son medias aritméticas, ¿no? De dos muestras aleatorias independientes,
de tamaños N1, N sub 2 respectivamente, de poblaciones con distribuciones aproximadamente normales de las que se conoce, ¿no? De las que se conoce. Aquí hay que identificar, ¿no? Se conocen, por ejemplo, las varianzas, ¿no? Poblaciones sigma 1, sigma sub 2 al cuadrado, ¿no? Que son las varianzas, se conocen estas, ¿no? Entonces el intervalo de confianza será 1 menos alfa por 100%, donde la diferencia de los parámetros de las medias de las poblaciones están dados por este intervalo. Esta es justamente el límite superior del intervalo y este es el límite inferior, ¿no? Es decir, esta diferencia pertenece a ese intervalo correspondiente, ¿no? En otro caso simplificado será pues, x barra 1 menos x barra 2, la diferencia de estadísticos, más menos, obviamente si es menos el límite inferior, si es más el límite superior, nivel z, ¿no? El nivel z de confianza, ¿no? Nivel de confianza correspondiente, alfa medios por la raíz cuadrada de quién, de varianza del primer grupo sobre su tamaño muestral, más la varianza del segundo grupo sobre el tamaño muestral del segundo grupo correspondiente, ¿no? La idea o el sentido lógico corresponde a lo siguiente, ¿no? Lo que está mencionando en realidad es lo siguiente. Miren, aquí yo tengo, por ejemplo, 1 y 2, ahí está. Imaginemos que son dos grupos, ¿sí? Este es N1 y este es N2, es decir, dos poblaciones, ¿no? Distintas, independientes. Y dentro de esta lo que estoy haciendo es, por ejemplo, ir seleccionando, ¿no? Muestras pequeñas en realidad, ¿no? Las muestras pequeñas. Aquí N sub 1 en minúscula y N sub 2 en minúscula, ¿no? Correspondientes a las poblaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Si tengo yo identificado, por ejemplo, de aquí, lo que yo puedo identificar aquí es x barra 1, el estadístico o la media muestral de la muestra 1 de esta población, y x barra sub 2 que corresponde justamente, ¿no?, al promedio muestral de la muestra 2, ¿no? Independientes de tamaños, obviamente N1, estos son los tamaños N1, N sub 2, ahí están, ¿no?, respectivamente, de poblaciones, ¿no?, con distribuciones. Imaginemos que N1 mayúscula, N2 mayúscula son poblaciones con distribución normal, ¿no? Es decir, esta tiene justamente una distribución normal, ¿no?, con parámetros, no olvidemos mu y sigma, que es la desviación estándar, ¿no? Esta también, ¿no?, es aquello que se aproxima a una distribución normal con parámetro mu. Aquí es mu sub 1, lo anotamos así, y este mu sub 2, ¿sí? Y para identificar con sigma sub 2, supóngase, ¿no?, que es la desviación estándar. Esta sigma sub 1. Ahí está, ¿no? Entonces, con poblaciones de distribuciones aproximadamente normales, a esto se refiere, se aproximan a una distribución normal, con distintos, obviamente, parámetros, y por sobre todo, ¿no?, y si se conocen las varianzas correspondientes. Obviamente, si yo conozco la desviación estándar, obviamente a partir de esto voy a poder identificar la varianza correspondiente, ¿no? En este caso su varianza será pues sigma sub 1 al cuadrado, y en esta otra su varianza identificada será sigma sub 2 elevado al cuadrado, que es la varianza correspondiente, ¿no? A partir de la desviación estándar puedo calcular la varianza, o viceversa, ¿no? Si yo tengo la varianza, puedo identificar la desviación típica estándar. Ahí está. Entonces, la diferencia de estos parámetros poblacionales, obviamente, no olvidemos, de aquí puedo obtener un parámetro mu, dijimos, ¿no es cierto? Un parámetro correspondiente, supóngase mu sub 1, y para este otro parámetro, ¿no?, el parámetro mu sub 2, ¿sí?, el parámetro de la media poblacional del grupo 2, ¿no? Entonces, esta diferencia de parámetros se encuentra en estos límites correspondientes, conociendo, obviamente aquí conociendo las varianzas, ¿no? Aquí lo voy a calificar conociendo estos datos, ¿no? Conociendo estos datos correspondientes. ¿Qué más? Conociendo justamente los estadísticos, ¿no? Los estadísticos son las medias muestrales de las dos muestras pequeñas, el nivel obviamente de confianza, que es 1 menos alfa, el nivel de riesgo correspondiente, y obviamente conociendo los tamaños de cada una de las muestras correspondientes, ¿sí?
Entonces de esa forma se calcula. En el ejemplo siguiente menciona, ¿no? Se comparan dos grupos de roscas de tornillos para ver su resistencia, ¿no? Se prueban 12 piezas de cada tipo, uno 2 3 etcétera, 12 piezas, ¿no? El tipo de rosca del grupo uno, grupo 2, ahí están, ¿sí? Las pruebas correspondientes bajo condiciones similares, ¿no? El resultado obviamente en kilogramos, no olvidemos que están en kilogramos. Sí, los parámetros poblacionales son las resistencias promedios de cada tensión y conociendo justamente, miren la varianza del primer grupo, de la primera grupo, ¿no? Su varianza es de 5 y de la varianza del segundo grupo es de 10, ¿no? De los tipos de tornillos. Entonces lo que hay que determinar es el intervalo de confianza un 90%, ¿no? Para cada uno en este caso, de los parámetros correspondientes, ¿no? Supongan la normalidad en la tensión, aquí por si acaso es mu sub 1 y mu sub 2, no olvidarse, ¿no? Que son los parámetros correspondientes. Y que las muestras obviamente son independientes una de la otra, ¿no? En el inciso A, calcular el intervalo de confianza a 90%. En el inciso B, a 90% de confianza se puede decir que el tipo de rosca del grupo 2 tiene mayor resistencia a la tensión del tipo 1. Entonces, veamos la solución. Identificamos primero, realizamos los cálculos. Como yo tengo los datos 68, 70, 72, esto lo puede insertar en un documento en una hoja de Excel. Calcula su promedio y el promedio ahí está, 70.50 o 70.5. En el siguiente caso, en una columna, ¿no? 75, 73, 72, es decir, sumas todo y divides entre la cantidad total que son 12. Ahí tiene 71.42, es el promedio de esa muestra. Y las muestras obviamente son del mismo tamaño, ¿no? 12, ¿no? N1 igual a 12, N2 igual a 12, ¿no? Son del mismo tamaño. Lo que nos faltaría encontrar es Z sub alfa medios, ¿no? Es decir, el nivel de confianza, un 90%. Entonces el valor crítico en este caso es alfa, en este caso corresponde, ¿no? Miren, aquí 1.645. ¿Por qué es 1.645? No olvidemos que el valor, el dato, el nivel de confianza 90%, ¿no? Alfa medios. Miren, alfa, ¿cuánto sería el nivel de significancia? Si el 90%, ¿cuánto me falta? El 10%. 10%, que es justamente 0.1 en realidad, ¿no? El 10% simplemente se determina 10 dividido entre 100, eso es 0.1. Y como tenemos alfa medios, ese 0.1 voy a dividir entre 2 en realidad, ¿no? 0.05 en realidad, ¿no? En la tabla pueden ubicar ustedes en la normal a un nivel justamente del 90%, 1.645, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros ubicamos el dato correspondiente, ¿no? A un nivel de 0.05 correspondiente, ¿no? Alfa. Entonces, ¿cuál es el dato correspondiente? Identificando cierto tipo de probabilidad, o en este caso, en esta que se identifica, ¿no? Con el nivel justamente de el dato correspondiente de 0.05 en realidad, ¿no? 0.05. 0.05, estamos hablando de esta en realidad, ¿no? ¿Sí? La columna sería correspondiente a esta y la ubicación misma del dato, ¿no? A un 90%. Ahora, en otro caso, identificando justamente es, si recuerdan muy bien, les he pasado un software, ¿no es cierto? A un 90%, ¿cuál es el nivel de confianza, de confiabilidad, ¿no? Si es un 90%, ¿no? Yo quiero saber, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo único que hacen miren a población finita, y lo que me interesa es el nivel de confianza, está diciendo aquí un 90%, ¿no? ¿Sí? Eso ya lo tienen ustedes. Este no nos interesa, este, un 90%. Ese es el 1 menos alfa, ¿no? ¿Sí? Multiplicado por el 100%, ¿no? El 90%. Muy bien. El nivel de significancia, ¿cuánto se dota? Ahí está, 1. El valor de Z en tablas es 1.64, ¿no? Y 1.645 aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Con 3 decimales, puede ser simplemente con 2 nada más, ¿no? 1.64 en realidad, ¿no? 1.64, ¿cómo lo ubicamos en la tabla Z estándar, ¿no? 1.64 en realidad, ¿no? Aquí está, 1.6, miren aquí, objetivo muy bien, en la fila 1.6,
con 4 decimales, dice, ¿no? 0,04, ¿no? 0,9495 correspondiente en este caso, ¿no? El 1.64, un 90% de confiabilidad. Pero no olvidemos que es justamente hay una diferencia aquí muy importante. Lo que aquí se está identificando es simplemente esta es la tabla de probabilidades, ¿no? La tabla de probabilidades, a no olvidarnos, ¿no? Es bien importante. Hay dos cosas distintas: la tabla de probabilidades y la tabla para las pruebas de hipótesis correspondientes. Entonces, al 90% vale 1.64, 1.645, ¿no? Ustedes pueden utilizar el software, anotas el 90, si te dice el 95%, ¿cuánto es su valor de dato? Ahí está, 1.96, si va a ser el 99%, ¿cuál es el dato en tablas? 2.58, etcétera. Entonces, esa es la forma de el cálculo correspondiente, ¿sí? Pueden utilizar esa de manera más rápida, más directa. Muy bien, se tiene el alfa correspondiente, ¿no? Se conocen las varianzas y esto indica utilizar el teorema número 4 que se ha definido justamente, ¿no? Ahí tenemos, este es el x barra 1, el estadístico del primer grupo, menos el estadístico del segundo grupo, menos, este es el valor z, ¿no? El valor z alfa medios, 1.64 o 1.645, ¿no? Si redondeamos simplemente a dos decimales, por la raíz cuadrada de ¿cuánto? La varianza en este caso correspondiente 5, ¿sí? ¿Y de dónde obtenemos este valor de datos 5? Justamente aquí están, por los datos, ¿no? La varianza del primer grupo es 5, la varianza del segundo grupo es de 10, ¿no? 5 sobre 12, 12 es el tamaño de la muestra del primer grupo, y este otro 12 también es el tamaño de la muestra, ¿no? Porque los dos son del mismo tamaño, ¿no? Y la diferencia menos la misma, solamente tiene la misma estructura, pero aquí es con signo negativo y aquí es con signo positivo. Realizamos operaciones aritméticas dentro de las fracciones, raíz cuadrada, el producto, sumamos los datos, aquí hacemos la diferencia y obtenemos ahí, ¿no? Menos 2.76, límite inferior, y el límite superior 0.92, ¿no? Es decir, la diferencia de la resistencia promedio de la tensión de la fabricación de tornillos del tipo 1 y del tipo 2 se encuentran en el intervalo de menos 2.76 a 0.92, ¿no? Con una probabilidad de 0.90, es decir, el 90% de confiabilidad o de confianza. Entonces, esa es la forma de determinar el cálculo correspondiente de los intervalos de confianza para la diferencia de medias. Ese es el inciso A, ¿no? En respuesta. Y la B dice, a 90% se puede decir que las roscas del tipo 2 tienen mayor resistencia que el tipo 1. En este caso el intervalo contempla valores tanto más negativos que positivos, ¿no? Luego con un 90%, imagínense el 90%, más del 50%, ¿no? No se puede asegurar que las roscas del tipo 2 tengan mayor resistencia a la tensión del tipo 1, ¿no? Ya que el resultado obtenido se concluye que ambas resistencias medias de los tornillos son iguales con un 90% de confiabilidad. Entonces, esa sería la respuesta al inciso B, ¿no? Bien, para el siguiente caso, el caso número 2, si se conoce y justamente las varianzas poblacionales son iguales, ¿no? Entonces, para este caso definimos el siguiente teorema que tiene la misma estructura, pero tenemos, miren, los estadísticos contemplan los tamaños de muestra correspondientes, pero se desconocen en este caso, las varianzas poblacionales, ¿no? Pero se sabe que esas dos varianzas poblacionales son iguales, ¿no? En ese intervalo de confianza, 1 menos alfa por 100%, ¿no? Esa diferencia está dada, miren, ahora determinamos con la T de estudio, ¿no? T sub alfa medios, S sub P que denota justamente, ahí está, los grados de libertad, como tenemos dos muestras, N1 más N sub 2 menos 2 grados de libertad, lo cual, ¿no? Ahí está, S sub P denota grados de libertad, ¿no? Ahí está, en el numerador se tiene la muestra menos una unidad por su varianza, más la muestra el tamaño de la muestra del grupo 2 menos una unidad por su varianza correspondiente, ¿no? Que es la estimación común de la desviación estándar poblacional, ¿no? Tanto S sub 1 y S sub 2 son varianzas insesgadas muestrales, 1 y 2 respectivamente. Esto se puede simplificar a esto simplemente, ¿no? Diferencia de estadísticos más menos, ¿no? La T de student, S sub P, que es justamente la estimación correspondiente, ¿no? De la población, y raíz cuadrada de 1 sobre N1
más 1 sobre n sub 2, que son tamaños muestrales. Ejemplo: en una investigación se realizaron pruebas de aptitud y conocimiento sobre las TICs de una determinada institución de educación superior a dos grupos independientes. Como se puede observar, una muestra de 10 y la otra de 8. Ahí está lo que son justamente calificaciones en realidad, ¿no? De grupo que de 10, imaginemos de 10 estudiantes, y aquí de 8 estudiantes, ¿no? En educación superior. Se ha realizado la prueba correspondiente de aptitud y conocimiento en TICs. Entonces lo que hay que hacer es calcular nivel de confianza a un 90%, ¿no? Para los parámetros poblacionales, ¿no? Si se considera que las varianzas son iguales, pero desconocidas, es decir, no las conocemos como dato. Entonces ahí como datos primero tenemos el primer grupo de tamaño muestral de 10, el segundo de 8. Esto calculamos obviamente. ¿Cómo calculamos x barra 1? El estadístico. 55 más 45 más 60, etcétera. Sumamos todo, dividimos entre 10. Su promedio es de 61.5. Para el estadístico y sub 2, para el grupo 2 será sumar 53 más 100 más 77 más 90, dividir entre 8, esa sumatoria total, y ahí tenemos justamente el promedio, que es 71.13. Y análogamente, ¿no? Lo que se calcula, ¿no? El estadístico de la varianza del grupo 1 o X y el estadístico de la varianza del grupo Y o grupo 2, ¿no? Con estos datos identificamos los grados de libertad, es decir, sumamos los tamaños de muestras, 10 más 8 menos 2, eso es 16 grados de libertad. Luego calculamos el estadístico justamente, ¿no? La estimación de la desviación estándar poblacional. La estimación de la desviación estándar poblacional es justamente la raíz cuadrada. Ahí está, sustituido en datos, n sub x vale 10 menos 1 por, este de aquí ya lo hemos calculado, aquí está en la parte superior, ¿sí? Esto lo pueden calcular si desean con la hoja en Excel, no hay ningún problema, ¿sí? Si alguien lo desea, solamente se insertan los datos correspondientes y hacemos un simple recuerdo, a ver cómo se han calculado. Probablemente algunos indiquen cómo se calculan, ¿no? Los valores correspondientes. Aquí por ejemplo tengo el grupo X y aquí está el grupo Y, ¿sí? El grupo X, por ejemplo, ¿cómo identificamos? Anotamos todos los valores, ¿no? 55, 45, 60, ¿no? 55, 45, 60, ¿no? Luego viene 87, 51, 87, 51, 32, 65, ¿no? 32, 65, 74, 51, 74, 51 y 95. Para el otro grupo, 10, 53, 100. ¿Sí? Luego tenemos 77, 90, 77, 90, 88, ¿sí? 45, 51, 51 y 65. Ahí está. Y estos dos los voy a dejar vacíos, ¿no? Los voy a pintar en realidad de amarillo, listo. Eso ya es formato simplemente, como alguien me puede decir, ¿no? Estoy utilizando la hoja Excel. ¿Cómo calculamos? Aquí voy a calcular la media de este grupo, ¿no? ¿Cuál sería la media? Voy a funciones directamente y usadas recientemente, ¿no? Promedio o base de estadísticas. Aquí, ¿no? Estadísticas y ubicas promedio, ¿no? Ahí está todo el promedio, ¿no? Listo, seleccionamos, hacemos clic en aceptar, seleccionamos el conjunto de celdas de los datos, hasta ahí nada más, y ahí ya se tiene calculado, ¿no? 61.5 correspondiente, ¿no? Ahí está, promedio de primer grupo. Del segundo grupo de la misma forma, análogamente, simplemente con una cruz negrita, soltamos y ahí está. ¿Con cuántos decimales hay que reducir? Con una nada más. Ahí está, 71.1, ¿no? O 71.13 si alguien desea y lo mantiene, ¿no? Con dos decimales si desea, no hay ningún problema. Ahora la desviación típica, ¿no? La desviación, ¿cuánto sería la desviación? Vamos nuevamente a funciones y estadísticas, o bien usadas recientemente, pueden utilizar, ¿no? Lo que es justamente la desviación estadística correspondiente, ¿no? Aquí está, ¿no? Desviación estándar, ¿no? Correspondiente. Supónganse que es este conjunto de datos, aquí nomás sin la media, obviamente, y tenemos 18.29 correspondiente, ¿no? Pero no olvidemos, esta lo que está calculando es la desviación típica estándar, pero lo que yo quiero es la varianza, ¿no? No olvidemos eso. Entonces aquí anotamos, cancelar, aquí varianza, quiero yo la varianza.
porque es S cuadrado, no se olviden, ¿no? Sin este exponente sería desviación típica estándar, ¿no? Con el exponente significa la varianza, entonces la varianza. Entonces aquí voy a varianza, miren aquí hay varianza en función de una muestra o la varianza población total, ¿no? A ver, si vamos con la varianza muestral, miren, vamos a seleccionar el conjunto de datos y determinamos ahí el cálculo correspondiente, 372.005, ¿no? Miren, ahí está, lo único que hacemos es redondear, 372.06, ahí está, ¿no? La varianza. Análogamente para el otro, no es necesario, cruz, se convierte en cruz negrita en esa celda, lo resultamos y ahí obtenemos, ¿no? 423.27, que es justamente la varianza muestral del grupo Y o del grupo 2, ¿no? Es la forma que es la media en realidad, ¿no? Que pueden ir calculando. ¿Sí? Esas son algunas alternativas que pueden utilizar para el cálculo correspondiente rápido, ¿no? Se tiene el dato, entonces hay que calcular en este caso, ¿no? Ya se tienen tamaños muestrales, lo que es justamente los estadísticos muestrales, tanto la media como la varianza. Determinamos grados de libertad, sustituimos todos los datos, hacemos operaciones aritméticas, denotamos, calculamos S sub P, ahí obtenemos 19.86. Ahora falta encontrar las tablas porcentuales de la distribución T de Student, el valor T alfa medio, es decir, el valor crítico T de Student, 90% de confiabilidad. Alfa vale 10%, equivale a 0.10. Alfa medio sería 0.10 dividido entre 2, 0.05. Y los grados de libertad 16, ¿no? Entonces aquí por ejemplo tengo una tabla T de estudio en la que también les he enviado. Ahí está, esta es la tabla T de estudio, como también esta otra tabla, ¿no? Que también lo he cargado en plataforma, ¿sí? La plataforma se encuentra aquí, voy a extender la extensión, ¿sí? La tabla correspondiente, ¿no? Pueden encontrar más tablas o bien podemos ir adjuntando, eso ya depende, no hay ningún problema. Por ejemplo aquí se tiene a cuántos grados de libertad. Aquí claramente menciona justamente, ¿no? 16 grados de libertad, ¿no? 16 grados con alfa medios de 0.05. Entonces voy de estudio en 16 grados de libertad, aquí está, lo estoy pintando. Es decir, toda esta fila que estoy pintando son los candidatos correspondientes, pero lo esencial es que se tiene justamente el nivel de alfa es 0.05, ¿no? 0.05, aquí 0.25, 0.1, 0.05, aquí está. Si en esta columna intersectamos columna con fila y aquí obtenemos el dato que me sirve en realidad, ¿no? 1.7459 en realidad sería, ¿no? El dato correspondiente, ¿sí? Es decir, el valor crítico de sub alfa medios equivale a cuánto. Ahí está, es lo que estamos realizando la operación en esa tabla correspondiente, 1.74, ¿no? T alfa medios a 16 grados de libertad es 1.7459 o bien a 1.746 si redondeamos simplemente a 3 decimales después del punto decimal, ¿no? Eso ya depende mucho, ya la cuestión es muy importante, el cálculo exacto. Ahora aplicamos la fórmula, el teorema correspondiente sin la quinta, así tenemos los datos correspondientes de tamaños muestrales, que es la estructura en este caso del intervalo, nivel de confianza de la diferencia de medias, y lo único que hacemos es calcular, ¿no? Aquí tenemos la diferencia, sustituimos los datos, los estadísticos, x1, y sub 1, ¿no? Tenemos t sub alfa ya 1.746, s sub p 19.86, es decir, estoy sustituyendo todos estos valores, ¿no? Todos estos valores, estos datos correspondientes y estos que obviamente ya se tienen, ¿no? En la definición de intervalo, límite superior, límite inferior, más, menos o menos más, ahí está, menos 9.63, más, menos y más, 16.448, ¿no? Ustedes pueden verificarlo y restando bien el límite inferior y sumando es el límite superior, ahí se tiene con esta desigualdad y tenemos, ¿no? El intervalo, vale decir, el límite inferior del intervalo es menos 26.078 y como valor máximo más 6.818. Este es el intervalo, es decir, la diferencia de las medias poblacionales de los dos grupos pertenecen a este intervalo, ¿no? A un nivel de ¿cuánto? Nivel de confianza del 90% en este caso, ¿no? Al 90% de
confiabilidad o de confianza. Entonces hasta ahí ya se tiene ya determinado que esta diferencia pertenece a ese intervalo, ¿no?, de confianza. Ahora bien, para otro ejemplo, la distribución de diferencia de medias de variadas poblaciones desconocidas, pero que sean iguales, ¿no?, que sean iguales. En este caso, supóngase que se ha tenido un estudio sobre la calidad del aire en dos zonas, A y B. Un indicador de calidad es el número de microgramos, ¿no?, de partículas en su suspensión por metros cúbicos de aire, que suponemos que siguen una distribución normal, independientes, con una media de 62.237 en la zona A y 61.022 en la zona B, y varianzas que sean justamente iguales, ¿no? En la zona A se realizan 12 mediciones como muestra, obteniéndose una cuasi varianza, en realidad la varianza de 8.44 microgramos al cuadrado, ¿no? Y en la zona B 15 mediciones con una cuasi varianza o varianza de 9.44 microgramos cuadrado, ¿no? Obtener la probabilidad de que la media muestral sea como mínimo 3 unidades superior a la media muestral en la zona B. ¿Cómo se interpreta? Primero, X, definimos calidad de aire en la zona A, Y, calidad de aire en la zona B. X tiende a una distribución normal con parámetro media poblacional y sigma desconocido. Y, calidad del aire en la zona B, que aproxima a una distribución normal con parámetro media, ¿no?, de 61.022, sigma desconocida, y obviamente ambos, pero que sean justamente, ¿no?, pero que sean iguales, a eso se refiere, ¿no? Son desconocidas pero iguales. Datos que tenemos, que se tiene 12 mediciones en la primera, en el segundo grupo 15, y sus cuasi varianzas, es decir, la varianza correspondiente, ¿no?, de cada una de estas muestras de 8.44, 9.48 como datos. Entonces se tienen las fórmulas correspondientes, nuevamente S sub P de la cuasi, en este caso del valor, en este caso dotado justamente, ¿no?, la varianza correspondiente con respecto a los grados de libertad, no olviden esto, y a cada muestra se resta menos una unidad con respecto al producto de sus varianzas, ¿no? Aquí, por ejemplo, sustituyendo todos los datos que se tienen aquí, ¿no?, aquí vale 12 menos 1 es 11, aquí va a ser 15 menos 1 es 14 por ahí, ¿no?, 9.44, aquí va a ser por 8.44, sumamos, luego dividimos entre grados de libertad. Los grados de libertad será 15 más 12 y menos 12, en realidad va a ser 25 correspondientemente, ¿no?, a 25 grados de libertad que se van a identificar, ¿no?, sumando, ¿no? Aquí no olvidemos que hay que sumar las partes muestrales, 12 más 15, que son tamaños muestrales, que suman 27, menos 2, obviamente son 25, en esta parte, y hacer la división exactamente da 9. Si S sub P al cuadrado es 9, sacamos su raíz cuadrada, esa es justamente la desviación misma, ¿no?, S sub P estandarizada poblacional, entonces eso vale 3 en realidad, ¿no? Entonces, para la media muestra que sea mínimo 3 unidades superior a la muestra del B, ¿cómo se interpreta? Que X barra, el parámetro de la zona A, ¿no?, menos el parámetro de la media muestral B sea justamente mayor o igual a 3, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el parámetro X sea mayor o igual a 3 más el parámetro muestral en la zona B, ¿no? ¿Qué se quiere calcular? Esta probabilidad, ¿no?, de esa diferencia de estadísticos. ¿Cómo lo calculamos? Utilizamos propiedades, como anteriormente lo hemos hecho. A esta desigualdad interna lo que hacemos es restar un valor dato, no cambia nada la desigualdad, luego lo multiplicamos, ¿no?, lo dividimos en realidad o podemos multiplicar el inverso multiplicativo, ¿sí? S sub P, que es la estructura misma, raíz cuadrada de 1 sobre el tamaño de muestra del grupo 1 más 1 sobre n sub y, que es el tamaño de muestra del grupo 2, es decir, de la zona B, de la zona A, ¿no es cierto? Ahí tenemos ya los grados de libertad igual a 25, reemplazando todos los datos, y esta es la estructura correspondiente a que se lleva justamente a la estructura T de student, ¿sí?, la T de student correspondiente. No olvidemos que las muestras son pequeñas, una es de 15 y la otra de 12, menores a 30, por eso estamos llevando una estructura T de student. Ahí está, T de student con 25 grados de libertad, mayor o igual a cuánto. Y aquí sustituimos todos los datos, ¿no? Conocemos los parámetros poblacionales, ¿no?, divide entre
ese su P, que es el valor de 3, ya se ha calculado anteriormente aquí en la parte superior. Realizamos algunas operaciones aritméticas para reducir todos estos valores y obtenemos de que la probabilidad para T a 25 grados de libertad mayor o igual a 1.536, esto equivale a decir, se determina, y ahí está nuevamente de la misma forma, ¿no? Para determinar la probabilidad mayor o igual a 1.536 se obtiene dos valores en la tabla, miren, por ejemplo. No olvidemos que hay que identificar el más cercano correspondiente, ¿no? No olvidemos que el posible dato es unilateral derecha por el símbolo mayor o igual que está interno en la parte de la probabilidad, ¿no? De una cola, ¿no? Mayor o igual, ¿sí? Entonces ubicamos nivel de significancia de una sola cola y ubicamos justamente el valor dato, ¿no? A 25 grados de libertad, ¿sí? En la columna 0,10, 0,05. Como estamos trabajando simplemente, ¿no? Entre estos valores no nos ubicamos, no conocemos el nivel de confianza, de confiabilidad. Hay dos datos correspondientes. Ubicamos el dato más cercano a 1.536 entre 1.3163 y 1.7081. De la misma forma lógica, por las distancias y las diferencias, hay una que sí es más cercano y es 1.7081, el extremo superior, ¿no? En este caso, que el de 1.3163. El más cercano es este dato que esta otra, ¿no? Haciendo las diferencias, ¿no? Con distancias correspondientes. Aquí 0.21, aquí 0.17, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ahí se tiene que la probabilidad en T de estudio de 25 grados de libertad de 1.536 es de 0.05, ¿no? Es este el más cercano, por lo tanto en la columna vamos aquí 0.05, ¿no? 0.05 su probabilidad correspondiente. Y ahí ya tendríamos, ¿no? La probabilidad que se requiere, ¿no? La probabilidad de la diferencia en este caso, ¿no? De los promedios estrictos, se podría decir, ¿no? En este caso estamos haciendo la diferencia esta de aquí, ¿no? La diferencia de los estadísticos de ambas muestras, sean mayores o iguales a 3, es igual a la probabilidad de T de estudio de 25 mayor o igual a 1.536, que es justamente el 5% en este caso, ¿no? El 5% de probabilidad mínima en realidad, ¿no? Bueno, el ejemplo de distribución diferencia de medias de poblaciones desconocidas, ahora para muestras grandes, si son muy grandes y las poblaciones las varianzas son desconocidas en la población. En el siguiente ejemplo muestra, ¿no? Se estudia el efecto de un vertido tóxico en un río, ¿no? Es decir, se inserta cierto elemento, ¿sí? En el río, y comparamos el índice de biodiversidad, ¿no? El índice de biodiversidad, ¿no? IBD antes y después del vertido, ¿sí? Pre y post. Supongamos que sigue una distribución normal. Antes del vertido se realizaron 35 pruebas, se obtuvo una media de 1.9 y una cuasi varianza, desviación típica, cuasi desviación típica de 0.4, desviación típica, ¿no? Después del vertido se realizan, ¿no? 40 pruebas y se obtiene una media de 1.7 y una cuasi desviación típica de 0.0. Aquí, por ejemplo, es bien importante tomar en cuenta que se está realizando en realidad, ¿no? Dentro de un marco en realidad de una misma estructura, de un mismo grupo correspondiente, pero la cuestión es el antes y el después, ¿no? Es decir, comparando el pre y el post correspondiente. Entonces, ¿qué hay que determinar? Una probabilidad de que la media poblacional antes del vertido sea máximo, como máximo 0.5 unidades, inferior a la media poblacional después del vertido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Definimos X, ¿no? En este caso el índice de biodiversidad antes del vertido se aproxima a una distribución normal con estos parámetros. Y definimos como la índice de biodiversidad después del vertido, este es el pre y este es el post, ¿no es cierto? Con una distribución normal. Por datos se tiene que el muestra es de 35, su promedio 1.9 y su desviación típica estándar 0.4. En el siguiente grupo es 40, su media 1.7 y 0.7 su desviación estándar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como los grupos, miren, 35, bueno, son grupos, muestras grandes, mayores a 30, pues obviamente por lógica voy a aproximar, parametrizar a una variable z, obviamente restando estos parámetros, la diferencia de parámetros sobre la raíz cuadrada, ¿no? De las varianzas con respecto a sus tamaños de muestra, ¿no? Aproximación z estandarizada parametrizada con promedio 0 y desviación
igual a 1. Entonces la media poblacional, ¿qué significa que la media población antes del vertido sea máximo, como máximo 0,5 unidades, inferior a la media población después del vertido? Es decir, que la diferencia de los estadísticos de ambas muestras sean menores o iguales a 0,5. Eso se refiere, eso significa la interpretación correspondiente a lo que se quiere tratar. Pero ¿qué se quiere calcular? Esa probabilidad. ¿Cuál sería esa probabilidad justamente de confianza misma, ¿no? Realizando operaciones, restamos, ¿no? en esta parte interna, ¿no? Y este remarcado de color rojo, restamos menos la diferencia de promedios muestrales, poblacionales, ¿no? Parámetros poblacionales, luego dividimos, ¿no? O bien multiplicamos por el inverso aditivo, ¿no? De esta raíz cuadrada, siempre y cuando que estas sumas de fracciones sean distintos de cero, no sea cero en realidad, pero no tener divisiones entre cero, y ya tenemos aquí justamente ya parametrizado el valor, y eso es z para nosotros, menor o igual. Sustituimos todos los datos, ahí están los datos, ¿no? correspondientes que se tienen anteriormente, realizamos operaciones de fracción, de división, y ahí obtenemos, ¿no? la probabilidad z menor o igual a 2.313. Si quiero simplemente con dos decimales, 2.31, ahí está. Ubicamos este dato en la tabla normal z, determina su probabilidad, y su probabilidad es de 98, 95, 6, en realidad 98, 96, si queremos con 4 decimales, ¿no? Análogamente se determina, ¿no? 2.31, ¿no? Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en tablas normal z 2.31, aquí está 2.3, ¿no? Ahí está, lo voy a remarcar, está hablando de este 2.3, 001, sumando este dato con esta, obtenemos 2.31, y la intersección de estas es 0.98, 96 en realidad, ¿no? Que es justamente lo que se ha determinado. Si aquí, por ejemplo, redondeado, aquí he utilizado otra tabla, ¿no? ¿Qué tabla era? Esta tabla normal z, esta anterior, ¿no? Aquí, por ejemplo, indica 2.31, ¿no? Ahí está, 2.3, aquí se ubica, miren, ahí está 2.3, todos estos son candidatos, pero con 001 unidad, ¿no? Estamos en la primera, segunda columna. Bajamos en la segunda columna, intersectamos y ahí tenemos, ¿no? 0.98, ahí está, ¿no? Lo estoy pintando. 0.98, 95, 6, ¿no? Que es justamente ese es el dato, ¿no? Y si esto que tiene 5 decimales después del punto, puedo redondear simplemente a 4, ¿no? 6 mayor a 5, más 1, 6 se convierte en 5, 0.98, 96 en realidad, ¿no? Cualquiera de las tablas, no hay ningún problema, es indiferente. Aquí con 4 decimales, es lo que les he enviado a un principio, tiene con 5 decimales, no hay ningún problema. El uso es, el cálculo es bien importante en este caso, ¿no? De interpretación. Aproximadamente se puede decir 98%.9, 96, ¿no? 98.96%, ¿sí? Se ubican justamente, ¿no? Los valores correspondientes para esa diferencia, ¿no? Esa diferencia sea máximo a el dato identificado. Ahí se tiene el gráfico correspondiente, como se ha utilizado, o también utilizar con valores negativos, ¿no? Con valores negativos, utilizando esta propiedad de probabilidades, ¿no? De este dato correspondiente, ¿sí? Haciendo la diferencia, de la misma forma se puede calcular, ¿no? Tal como está en el ejemplo correspondiente. Bueno, hasta ahí se tiene este video correspondiente, y vamos a continuar en la siguiente sesión para la diferencia de proporciones correspondientes. Bueno, saludos cordiales a la distancia. Continuaremos en el siguiente video.